Dios te bendiga, hermana. Qué bendición estar aquí en un episodio más de Mujeres Fortaleciéndose en el Señor. En este año estamos viendo nuevas fuerzas en el Señor. ¿Cómo encontrar esas nuevas fuerzas en el Señor? En este día decidí empezar contigo una serie de estudios. Hace más de 15 años los compartí en un grupo de damas en nuestra iglesia. Son lecciones del Salmo 23. Me parecen muy adecuadas con esto que hemos estado hablando del contentamiento y de la satisfacción, leer y estudiar el Salmo 23. Leí un libro que se llama La vida en el redil, muy bonito, hace ya más de 15 años, como te dije, y entonces saqué unas lecciones para aplicarlas en nuestra vida. Entonces yo te invito a estar conmigo en estas siguientes 6 semanas, si Dios nos concede, y poder estar estudiando y meditando en el Salmo 23, el salmo más conocido de la Biblia, y que encierra tantas verdades tan bonitas. Vamos a leer este salmo y luego vamos a orar y pedirle a Dios que nos dirija en el estudio de él mismo. Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Vamos a orar. Gracias, Dios, te damos por tu palabra tan bella, que nos llena, que nos nutre. Te pedimos, Señor, ahora que nos dirijas en este estudio de este salmo tan hermoso, Salmo 23, que nos ayudes a aprender cosas importantes que podamos practicar en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Hermana, este salmo tiene 6 versículos. El primero de ellos es el que vamos a ver en este día. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. La primera cosa que yo quiero que veamos, hermana, ¿es verdaderamente Jehová mi pastor? Dice la Biblia, Jehová es mi pastor. ¿Quién es Jehová primeramente, hermana? Jehová es el Dios de Israel. Jehová es el Cristo del Nuevo Testamento. Él mismo, Jesucristo, dijo, yo soy el buen pastor. A veces nosotros tenemos un concepto de Dios muy limitado y nada más lo conocemos como creador a veces, pero no le entregamos a él el señorío de nuestra vida, no lo conocemos como Señor. Hermana, en la Biblia la relación que Dios tiene con nosotros se compara a la relación de un padre con su hijo, también a la relación de un pastor con su oveja. Dios quiere que nosotros lo consideremos muy cercano a nosotros. El escritor del Salmo 23 fue el rey David. Él mismo fue un rey, él mismo fue un pastor. Pero aquí en este Salmo 23, él no habla como rey ni habla como pastor, él habla como oveja. Como una oveja que se siente muy orgullosa de tener a Dios como su pastor, que se siente muy orgullosa de que su dueño sea Dios. Hermana, David como pastor sabía por experiencia que una oveja estaba satisfecha, era feliz cuando tenía un buen pastor, cuando el dueño era un muy buen dueño. En cambio, una oveja podía pasar un tiempo muy infeliz cuando tenía un muy mal pastor. Puede tener hambre, puede tener trabajos, etc. Hermana, ¿por qué decimos que Dios es nuestro pastor? ¿Tiene él la capacidad para ser un pastor? Dios tiene credenciales que lo justifiquen como un pastor, como un señor, como un dueño. Claro que sí, hermana.
Primero, Dios es el creador. Él hizo todas las cosas, por su voluntad existen y fueron creadas, dice la Biblia. Y Él, siendo el creador, a pesar de ser tan grande, Él se inclina a mí, se acerca a mí, se interesa por mí, se llama mi pastor y me considera su oveja. Hermana, ¿por qué Él merece ser mi pastor? Porque Él me dio el ser. Porque nadie puede comprenderme mejor, ni conocerme mejor, ni cuidarme mejor que Él. Es mi creador. Segunda credencial. Él es mi dueño porque Él es el Salvador. Él dio su vida por mí. Isaías 53, un pasaje muy hermoso, profético, que nos habla del sacrificio de Cristo, dice en Isaías 53, 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Hermana, Jesucristo cuando estuvo crucificado cargó con todos nuestros pecados sobre él. Por eso Él es mi pastor, porque Él es mi salvador, porque Él pagó por mis pecados, porque Él me compró con sangre, a precio de sangre. Por eso le pertenezco, Él me rescató, dio su vida, pagó un gran precio. En Juan 10:11 nos dice lo siguiente, es el otro pasaje en el Nuevo Testamento, donde nos habla de que Cristo es nuestro pastor. Juan 10:11 dice: el ladrón no, perdón, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Cristo dio su vida por mí. Él me compró a mí. Por eso le pertenezco a Él. Yo no me pertenezco a mí misma. Él es mi dueño. Hermana, una oveja, en los términos pastoriles, pues es un animalito que es comprado con un buen precio. La persona que se dedica a ser ovejero pues tiene que pagar para comprar sus ovejas y hacerse de su rebaño. El dinero que un pastor usa para comprar sus ovejas es un dinero que le costó trabajo, que le costó esfuerzo, que le costó parte de su vida. Así también Jesucristo cuando nos compra a nosotros le costó toda su vida, toda su sangre. Es un sacrificio el que hace un pastor para comprar sus ovejas. Pero ese es solamente el principio. Primero las compra. Ahora hay que cuidarlas. Un ovejero, tradicional que cuida su rebaño, sabe que las ovejas no se cuidan solas. Que las ovejas son los animalitos que más necesitan cuidado, que exigen más que cualquier otro ganado una atención meticulosa, un cuidado excesivo. Las ovejas son los animales más indefensos de la naturaleza. Por algo Dios nos llama ovejas. No nos compara, como dijo un pastor, con un león o con un águila. No, nos compara con una oveja. Tenemos las mismas similitudes de la oveja. Tenemos una turbación, nos angustiamos, nos atemorizamos, tenemos timidez, somos tercas y a veces tenemos hábitos malos que no podemos con ellos. Pero a pesar de todo eso, hermana, de nuestras, ¿cómo podríamos decir? Debilidades, nuestras flaquezas, a pesar de todo eso, Cristo nos elige como ovejas, nos compra, nos llama por nuestro nombre y nos cuida. Entonces, por eso Él tiene credenciales para ser nuestro pastor. También, aparte de que es nuestro creador, aparte de que es nuestro salvador, pues Él es el buen pastor, como lo vengo diciendo. Él se entrega por nosotros continuamente. Dice la Biblia que Él está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, siempre intercediendo, siempre guiando, siempre obrando. En la vida cotidiana, en la vida en el redil, podemos ver que hay dos tipos de pastores. Hay un pastor que es un buen pastor y hay un pastor que es un pastor asalariado. Un pastor asalariado puede tener ovejas enfermas con parásitos, flacas, débiles, hambrientas. Así es la gente que está bajo el dominio de Satanás, hermana.
no disfruta de la abundancia que Cristo da, del alma, de esa satisfacción, de esa tranquilidad, de ese cuidado de Dios. En cambio, Cristo, Él es el buen pastor, Él da vida en abundancia, Él es compasivo, Él es íntegro, Él, Cristo, que aunque nació cuando vino aquí a esa tierra en forma humilde, es la persona con más conocimiento, con más impacto en la historia, que ha transformado a miles de personas, o si no millones de vidas, y las ha trasladado de las tinieblas a la luz. Hermana, Él es el buen pastor, Él es mi pastor, Él me ha puesto su sello de que le pertenezco. Tú tienes el sello de pertenecer a Cristo como el pastor, como tu pastor, a Jehová como tu pastor. ¿Okay? Primero, entonces la primera parte de este versículo es: Jehová es mi pastor. Y la pregunta fue: ¿es verdaderamente Jehová mi pastor? Ya te dije 3 razones por las cuales Él merece ser nuestro pastor. Tú tienes que aceptarlo en tu corazón como tu Salvador para que Él pueda ser tu pastor, para que tú puedas ser de su redil. La segunda parte de este versículo nos dice: nada me faltará. La oveja dice que con su pastor a ella nada le falta. Ahora aquí la palabra faltar es una palabra muy amplia y quiere decir que no nos falta el cuidado y la atención que necesitamos. Quiere decir que estamos completamente satisfechas con el cuidado del buen pastor, que no anhelamos ni deseamos nada más. Como dice aquel versículo: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Hermana, eso es: nada me faltará. Primero, que no me falta el cuidado y la atención de Dios, y que yo soy satisfecha con su cuidado. Es lo que hablábamos en las clases pasadas sobre el contentamiento, estar satisfechos con Dios. No puedo decir que porque seas hija de Dios vas a tener una vida en abundancia de riquezas, porque entonces entraría el evangelio de la falsa prosperidad. Dios nunca dijo que no vamos a experimentar carencias ni necesidades. Al contrario, te he estado hablando en clases pasadas de corazones quebrantados, de pruebas, de crisis que nos hacen voltear hacia arriba, hacia Dios. Si analizamos la vida de los grandes hombres de Dios, de las tribulaciones por las que pasaron, podemos ver a un David y cómo tuvo hasta que huir de la persecución que su propio hijo hizo hacia él. Podemos ver a Elías, que huyó porque querían matarlo y él hasta un momento pensó que estaba solo. Podemos ver a Juan el Bautista, que vivía en el desierto y su comida era tan frugal como miel y como langostas y miel silvestre, y vestido con piel de camello. Podemos ver a Pablo, que pasó por naufragios, carencias, necesidades, ayunos. Podemos ver a Jesús mismo, que decía que no tenía ni dónde recostar su cabeza. Entonces vemos que ser siervo de Dios no quiere decir que no vamos a pasar por necesidades, no quiere decir que no vamos a pasar por angustias o por privaciones. De hecho, Cristo dijo que en el mundo íbamos a tener aflicción. Pero lo que quiere decir que con Dios nada nos falta es que Él siempre, Dios, siempre va a estar en nuestro cuidado. Él siempre vamos a tener su atención. Él nos puede dar a nosotros la satisfacción. Acuérdate que la bendición no es nada más material, la bendición es en muchos aspectos. Si vamos a Apocalipsis 3:17, vamos a ver qué nos dice Apocalipsis 3:17. El último libro de la Biblia, Apocalipsis 3:17. Dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Hay gente que piensa que tiene todo porque tiene riquezas, porque tiene dinero en el banco, pero por dentro está roto, por dentro está destruido, por dentro está enflaquecido. Entonces, hermana, la bendición no es nada más, no se mide nada más por lo material. Veamos Marcos 10:21. Dice lo siguiente: entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta,
Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Estas palabras Jesús se las dijo a un joven rico que quería saber cómo podía heredar la vida eterna. Y Jesús, viéndolo, dice, le amó y le dijo, tienes bienes materiales, sí, pero no ames tanto esos bienes materiales. Busca mejor tener un tesoro en el cielo. Se lo estoy parafraseando, no es exactamente esas palabras como dijo, pero era la intención. Hermana, no importa las circunstancias en que tú vivas, no importa el tipo de casa que tengas, la ropa que vistas, lo que importa es que Dios está cuidándote, Dios está dirigiéndote y está dirigiéndote con su mano experta, porque Él es un buen pastor. Hermana, el bienestar de cualquier rebaño depende del pastor que tiene. Y yo te quiero decir, si tú eres de Dios, tienes el mejor pastor. Te voy a dar unas comparaciones entre lo que hace un buen pastor y lo que hace un pastor asalariado. Hermana, un buen pastor ama a sus ovejas. Un pastor asalariado no le interesan las ovejas. Un buen pastor trabaja para darle a sus ovejas la mejor hierba, el mejor pasto, les da el alimento suficiente en el invierno. Al pastor arrendador no le importa la tierra, le da a sus ovejas un heno, ¿cómo se dice? Raquítico, les faltan sus minerales, sus sales, su trigo integral. El buen pastor, hermana, si es necesario, trabaja todo el día para que sus ovejas no le falten nada. El pastor asalariado no le dedica tiempo al rebaño. El buen pastor se deleita en sus ovejas, en verlas que están satisfechas, que están alimentadas, las conoce por nombre, hermana. En cambio, el pastor arrendador dice que sus ovejas se las pueden comer los perros, los pumas, los cuatreros, no va a dar su vida por las ovejas, ¿sí? En cambio, el buen pastor le proporciona a sus ovejas refugio en tiempo de las tormentas, los protege de los enemigos despiadados. El pastor asalariado no les provee el espacio adecuado para guardarlas ni protegerlas de las tormentas o de los vientos. El buen pastor busca que sus ovejas tengan agua pura. El pastor asalariado les da el agua que tiene a la mano, no importa que sea contaminada o sucia. El buen pastor, libra a sus ovejas de parásitos y de enfermedades. El pastor asalariado no sana las heridas ni las enfermedades de sus ovejas. Para el buen pastor, sus ovejas son su vida misma y se entrega por ellas. El pastor asalariado solamente las ve a ellas como ovejas de matadero, de las cuales va a obtener ganancia. Hermana, Cristo es el buen pastor. El pastor asalariado es el diablo y es el pecado. Si Cristo es nuestro pastor, hermana, no importa las pobrezas, no importa las tribulaciones, estamos al cuidado de Dios. La satisfacción debería de ser nuestra etiqueta. Porque yo he puesto las manos, me he puesto mi vida en las manos de Dios. Mi etiqueta dice satisfecho. Hay un himno que dice satisfecho estarás. Así debe ser nuestra vida, hermana. Podemos decir como el salmista, Jehová es mi pastor, nada me faltará, con toda seguridad. Podemos decir, estoy completamente satisfecho que Él sea el jefe de mi vida, porque Él es el buen pastor, es el único pastor que le intereso, que me cuida, que me protege, que me da vida en abundancia, que no se dormirá ni adormecerá el que guarda a Israel, como dice la Escritura. Hermana, sin embargo, a pesar de todo esto, hay personas insatisfechas, cristianos que piensan que el zacate del vecino está más verde. No te equivocas, hermana, no creas que porque ves al mundo prosperar están mejor que nosotros. Dios está de nuestro lado y si nosotros estamos con Él, lo tenemos todo. Que Dios te bendiga, hermana.